Espíritu Santo, fuente de luz, y de la eterna sabiduría. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar ahora este tema que se llama libertad. Eso que es lo de los animales como la persona y cuanto a la realidad, inteligencia, conocimiento y en cuanto a la voluntad. Vamos a ver cómo se pone en juego las facultades propias del hombre. ¿Sí? Inteligencia, voluntad y la libertad. Entonces, con la inteligencia iluminamos lo que estamos captando, lo que estamos viendo frente a nosotros, las opciones que tenemos, y la voluntad nos mueve a ir hacia una, ir hacia otra, dependiendo del número de opciones que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la carretera, llegamos a un punto donde tenemos la posibilidad de irnos por la carretera libre o por la autopista. Tenemos las dos opciones. En base a ello decidimos una u otra, en base a la economía, en base al tiempo que tenemos, ¿sí? En base al estado de la misma, digo que a veces está más buena la libre que la autopista. Entonces todo eso nos va ayudando a formar la decisión. Ahí vemos cómo la inteligencia está combinada por todos estos datos. Finalmente la voluntad decide. ¿Sí? Vamos por aquí, vamos a ir por allá. Debido a lo que tiene como medida. ¿Sí? ¿No es así? Y el pluralismo es el que produce de la voluntad eliminada por la inteligencia. La autodeterminación puede determinarse de como una decisión voluntaria, como conocimiento de causa y de eficiencia. Es que sabiendo. Luego el confesionario, digo que ayuda mucho a eliminar cuánto tiempo tienes sin confesar. Yo no sé, digo que es un año o 2 años. ¿Y esto por qué me dan? Pues no sé. A veces respondo, no sé. Como yo sí le digo a lo mejor es que eso es el tipo de vuelvo. Y luego, tiene que estar contigo, que no sabe. De verdad, porque estamos disminuyendo nuestras capacidades y es una respuesta máxima. Entonces, que eso les digo, pero se den cuenta que para motivarlos a que den razón de sus actos. Ya como empiezan, bueno, es que es lo por decir, ¿sí, verdad? Entonces, ellos mismos reflexionan y que den cuenta de cuál es su situación frente a nuestras opciones en cuanto a la fe, o a la confesión, o a la asistencia o no misma. ¿Sí? Entonces, vamos viendo, cuando nosotros permitimos nuestra inteligencia sea iluminada, entonces la voluntad va a jugar con mayor certeza. De acuerdo a la verdad. Pueden quedarse construir de manera idealizada, certeza, lo cierto, lo verdadero. Es como la distinción de una cosa y otra. Bueno, ¿y nos ayuda para Toda persona humana tiene una tendencia natural a la autorrealización plena, el instinto de conservación, la búsqueda de felicidad, la necesidad de amar y de ser amado son algunas expresiones de esta tendencia natural a la autorrealización. Todos queremos ser felices, todos. De una u otra manera. A veces a costa y a veces de la manera equivocada. Las personas que buscan el amor, que buscan la felicidad, ¿te cuentas, no? Y luego viene la consecuencias, luego viene la cuestión de la adicción. Sí, pero su idea primera, lo que le llevó a optar por esa decisión, es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, ¿sí?
Son trampas, ¿no? Son trampas que tienen cuentas. Pero lo que nos motiva es que hemos estado viendo cómo el hombre siempre busca obtener bienes. Entonces, lo vemos como un bien, lo revestimos de esa característica de ser un bien. Aunque es un bien menor, con respecto a otros, tenemos alrededor y también ahí estamos soportando de una manera. ¿Sí? Pues la inteligencia ilumina. La inteligencia da todas las características y cualidades de las diferentes opciones que tenemos en la vida. La voluntad de que motiva a irnos por aquí, irnos por allá, o irnos por allá. Y vamos a ver qué papel juega la otra potencia del ser humano, que es la libertad. Siguiente, ¿no? Por tanto, la libertad de elección no lo es todo, ya que más importante aún es el elegir. La auténtica libertad humana no consiste tanto en la posibilidad de elegir cuanto es en elegir lo que corresponde a un crecimiento verdadero de la persona, de acuerdo con sus potencialidades y su irrepetible vocación. Entonces, no nada más basta con que tengamos la libertad que podemos elegir, sino de elegir bien, elegir por lo mejor. Si no decimos que por eso luego viene el arrepentimiento, ¿verdad? Sí, también es verdad. ¿El arrepentimiento o no el Sí, no elegir el bien mejor. No elegir el bien mejor. Sí. A veces tendremos que elegir también el mal menor. Son todos los postulados de la paz, el mal menor. Sí, o sea, de diferentes opciones que yo tengo, todas quizá van a tener una repercusión negativa. Entonces tengo que optar por aquella que va a ser menos dañina para los demás, para mí. Sí, pero también si tengo varios bienes frente a mí, tengo que elegir el mayor. Si digo el menor, también puedo cometer pecado. Y ahí sería analizar si es pecado mortal, que es el pecado bien, casi siempre de la obediencia. ¿Vale? Ah, sí, hay una película ahorita del cine propio de Villar la quitan, la de el señor que lo da con el ¿cómo se llama? una razón para vivir. La razón para vivir, ya la veo. No algo que no me hizo ver. Pero es un señor que ya grande, cuando se casa, ¿verdad? Ya grande le da la poliomielitis es una enfermedad que afecta a las capacidades motrices y cuando ellos van, casi siempre, ya para su tiempo, le llega a dar a los niños. Entonces, también por lo mismo que ya va medicamente y todo, la afectación es de que quedan disminuidos sus capacidades motrices. Pueden caminar, se pueden usar sus manos, pero sí, que aquí los guayinos cerebranos mientras quedan paralizados. Pero pues, antes era una enfermedad de mortal. Entonces, esta película está basada en una historia real. Y al señor de la poliomielitis ya después de casarse, ¿no? Podría estar grande. La primera opción que él toma es como de quedar en la toalla. Pero la esposa lo motiva y luego ya están esperando un hijo y él quiere ver que será su hijo. Pues esto lo vas a salir adelante. Vas a salir adelante. Pero al final, ahora lo voy a hacer al final. Él lo opta por el patas. O sea, tristemente después de que nosotros motivos para vivir, para echarle ganas, para estar en movimiento con el hijo. Incluso como que fue punta de lanza para muchas cosas, a la gente discapacitada, ¿verdad? Para que no los dejaran encerrados en su casa, en su cuarto, sino que los pudieran sacar, ¿sí? Para los aviones también, por eso es una escena que tienen que adaptar algo para este tipo de moverse en avión. Entonces, si hay una cuestión muy favorable y positiva, al final, se va por por ello viene la ¿verdad? Porque si lo tomamos a fin de cuenta, revistió esa opción de la eutanasia como bien, pero es un bien menor, pudiendo seguir
lado de su esposa, de su hijo, pudiendo dar testimonio de su movilidad en su condición limitada, podía seguir luchando por los derechos de los discapacitados o por el ¿verdad? Pero es un derecho a la libertad. La muerte puede ser en un momento dado para evitar, hay un término que en bioética se llama la eutanasia. Hablamos de eutanasia, ortotanasia y eutanasia. Entonces, la eutanasia es adelantar la muerte, provocarla. La ortotanasia es en el momento en que debe de llegar de forma natural. La eutanasia es alejarla o prolongar el sufrimiento de una persona. La eutanasia y la eutanasia no se permite. A veces tenemos a un familiar sufriendo, conectado a todos los aparatos, cuando ya no hay esperanza de vida. Entonces ahí estamos viendo otro término que se llama cuidados paliativos, que es ayudar a la persona a vivir con dignidad. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ya más bien, a lo mejor ya el quitar medicamentos o quitar aparatos que estaban prolongando suficiente y esperar que la muerte llegara naturalmente. Y eso se llama la ortotanasia. A mí se me quedó muy grabado porque escuchan esta, ya le llaman de la forma de seguro social una familia porque precisamente había una situación de familiar, la comunidad que estaba conectado por todos lados, con tubos, con respiradores, con todo, y ya cada que respiraba era de sacar sangre por todos los orificios del trabajo. Para extraer la sangre por la boca, por todo lado. Entonces ya no estaba consciente, ya no había esperanza de que mejorara su condición. Entonces los familiares pues no querían que se conectaran porque sentían que era eutanasia. Pero en este caso se está prolongando innecesariamente el sufrimiento de la vida de esta persona. Y hay que hacer ahí, simplemente se retiran los aparatos, se desconectan y dejarlo que muera solo. Desde que van a hacer la muerte, como si concluye la película concluyente de la historia, aunque él provoca bueno. Entonces ahí se está muerto. Hay veces películas que han querido justificar la eutanasia. Y algunas de ellas están basadas en la historia real, como el juego de la demanda de también desde unos 3 meses, 4, ¿no? Que sale. Y también justificado. Y entonces, cuando quieras probar, la vida no es. La vida no va a regalar. Y en razón de eso, tenemos que dejar que la vida termine. Pero claro, más lo que es que de hecho, todo eso que estamos viviendo a nivel mundial, la ley tiene la misma la buena muerte y el buen nacimiento. La eugenesia se refiere a la selección de los bebés de acuerdo a las características que los papás quieren. El color de ojos, que no tengan tanta enfermedad. Si uno va a los países europeos, en Italia, por ejemplo, usted no ve casi niños sanos. Es bien raro ver un niño sano. En España todavía, pero también ya tienen esa posibilidad de. ¿Saben que tiene la trisomía 21? Pues desecha el lo abortan. Pero porque ya tenía embarazada de la prueba. Porque también está la otra parte donde desde el embrión no se para. Hay una película muy buena. ¿Qué te dijo la otra del mismo? No se realizar una tradición para que Esa se llama Gataca. Experimento. sí. Se llama así. Está muy buena y habla de
Habla de la... Nosotros tenemos en Chile, si no había escuchado. Sí, habla de la independencia y también todo el que les habla de los nazis. Es un muchacho, aquí les cuento toda la historia. Él empieza a narrar su propia historia. Es como en el año 2000, algo así, ¿no? ¿Qué se llama? Resulta llegado, dice, bueno, mis papás se casaron. Y todo el mundo les recomendó que antes de que tuvieran a su primer hijo, tengan la selección de clase, sí, de cómo lo iban a tener, que era la preparación de hijito, bueno, todo eso. Y dice, pero ellos quisieran tener a su hijo por amor. Y sí, nació. Entonces, cuando nace un niño, por lo que llamamos de la tecnología, les hacen un diagnóstico de recién nacido, ¿no? Pero le hacen toda la prueba y entonces le dan una media de vida como de 30 años, me parece. Y que cuando crezca va a tener esta enfermedad, o sea, todo lo malo, todo le salió ahí. De hecho, va creciendo y uno crece muy rápido, y luego con lentes, y bueno, una serie de situaciones. Y dice, en el segundo hijo ya no quisieron arriesgarse. Entonces, pues hacen todas las pruebas de todo, y nace el segundo hijo y con todas las selecciones, sale el hijo perfecto. De tal forma que el hijo más chico crece más rápido que el otro. Y en capacidades, pues aparentemente lo va ganando en todo, y intelectualmente. Y siempre se va dando como esa competencia entre hermanos, ¿verdad? Y ellos desde niños acostumbraban a competir nadando, y pues siempre le ganaba el hermano que estaba genéticamente seleccionado. Él empieza a soñar con irse al espacio, una nave espacial, pero por la sociedad en la que vive, él ya no tiene posibilidades porque ya está descartado. Y de ahí se viene toda la historia de cómo él trata de alcanzar su sueño. Es bien interesante, está muy buena. Muy buena. Disculpe, dijo eutanasia, ortoganasia y la Distanasia. Y ahorita te dijo eugenesia y entonces dijo otra cosa, ¿no? Que para el bien hacer. Eugenesia significa eso. Renacimiento. No, pero eso es lo que no, ¿verdad? No, porque entonces tengo la posibilidad de que alguien que tenga alguna transformación genética, alguna enfermedad, no tenga derecho a vivir en este mundo. Ahorita una opción que se está dando es a ese situación de nada más que, bueno, esta supermateria se llama la bioética, y es la clonación en animales. Entonces, se puede clonar el riñón de alguien o el hígado de alguien en un cuerpo. Y eso Un animal está todavía en fase experimental y habría que ver qué implicaciones tiene a la hora de convivir con eso. También hay que ver consecuencias. Sí, porque por ejemplo, pudiera ser que al implantar un riñón que viene, aunque sea de células madres mías, pero por haberlo desarrollado un cerdo puede tener luego otro tipo de consecuencias o de efectos secundarios en la persona que recibe. Y por eso está en fase experimental. ¿Sí? Podríamos decir que sí hasta ahorita es lícito. No es lícito utilizar a otro ser humano para hacer eso, pero sí experimentar con animalitos. De hecho, hay alimentos de laboratorio, no lo sabemos, para aplicar métodos experimentales para ciertas enfermedades. Y se experimentan con los animalitos. Una vez que se obtienen resultados favorables, se empieza a experimentar con los humanos. ¿Se acuerdan que veíamos hace 8 días sobre para el humano es lícito el que él se ofrezca como voluntario para poder ver si tal o cual método es bueno para el ser humano? Ahí sí es lícito, pero siempre y cuando primero se haya hecho todas las fases experimentales en los animales. Ahora sí, para la libertad. La libertad de elección es la limitación de la libertad fundamental.
La libertad humana no es solo la elección correcta o la elección racional, sino que es también dentro de esta elección decisión sobre el clima y solución de la propia vida a favor o en contra de la verdad. Fijan bien con mayúscula, verdad, mayúscula. Nosotros nos referimos directamente a esta situación. O elijo ir con él, o elijo ir en contra de él. ¿Sí? Yo tengo una libertad fundamental. Todos desde que nacemos, tenemos esa libertad fundamental que se va explicitando, es decir, se va expresando con mis decisiones de cada día y de cada momento. Pero en el resto de la decisión que venía con la venida atrás. De hecho, está en presentes, están haciendo palpable, latente, las podemos captar, las podemos percibir, la libertad fundamental que todos tenemos. Entonces, cada decisión va siendo explícita, perceptible, la libertad fundamental. ¿Sí? Pero la libertad de elección y la libertad fundamental existe una relación esencial de reciprocidad, porque la libertad fundamental no parecería ser una abstracción, no se realiza concretamente en las opciones particulares. Por una parte, la libertad fundamental para expresar y desarrollarse tiene necesidad de opciones particulares concretas. Por otro, estas opciones concretas solo tienen valor en la medida en que son signo de la autodeterminación de la persona que es libertad fundamental. entonces, yo en mi libertad fundamental puedo decidir en alcanzar el cielo. Yo quiero igual, sí, todos tenemos ese deseo, ¿no? Nos gustaría ver a la mañana todos juntos gozando de la gloria de Dios. Pero eso se puede quedar como una noción, una idea muy bonita, una idea abstracta. ¿Cómo lo vamos haciendo palpable cada día y cada momento? Con mis decisiones concretas, ¿sí? Con mi manera de actuar. Luego ahí donde nos damos cuenta y decimos, pues eres mi hijo, la verdad. ¿Por qué? Porque tus opciones de cada día no corresponden con tu opción fundamental. ¿Sí? En cambio, con mis opciones de cada día, mis decisiones hacen ver, eres mi quiero alcanzar el cielo, somos congruentes. ¿Sí? Somos congruentes. Entonces, la opción fundamental es hacer realidad con mis decisiones de cada momento, de cada instante, y además, mis decisiones de cada momento están iluminadas o determinadas. La opción fundamental es una relación recíproca. ¿Sí? No debemos tomar decisiones nada más para eso. Hay ciertas etapas de la vida donde así decidimos, para donde hacemos, ¿verdad? Donde como se nos pierde por la misma etapa, por toda la emoción que hay adentro, de hormonas y de químicos y de todo, se nos pierde de vista esta opción fundamental. A veces las decisiones no están iluminadas realmente por aquello que quisiera alcanzar al final del día. Ahí viene otro que se viene tantas palabras que se cometen a esa edad. Y hay quien no se sienta, tiene 40, 50 años, sigue operando sin ningún objetivo, ningún ideal que realmente guíe opciones en cada momento y de cada instante. Siguiente párrafo. En la contraria, por tanto, el primer referente de la elección humana no es la ley, sino la verdad, ya que solo en la verdad puede encontrarse consigo mismo la libertad y dirigirse hacia la auténtica autorrealización de la persona. La verdad orienta la libertad, la encamina hacia su plenitud y permite la convivencia humana. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos o optamos por la mentira? Uno lleva otra. Y ya lo Sí, y
se va dando esa dinámica del pecado, ¿verdad? Que uno lleva a otro y el otro lleva a otro. Siempre les pongo el ejemplo de las caricaturas de la bola de nieve. Que va bajando por la pendiente y cada vez se va haciendo hasta que ¿qué es lo que va a detener? En este caso la confesión y que el ser auténtico, que la verdad es falta. ¿Sí? Y el Señor Jesús no lo dice. No hay nada oculto, no llegues a ver eso. A lo mejor vamos a pasar por esta vida y por esta tierra y no se va a llegar a saber, pero ya se va. Sí, se sabe. Si vamos a llegar y vamos a decir, aquí está tu factura. Aquí está tu cuenta. Aquí está lo que hiciste. ¿Sí? Por eso dice el Señor, no hay nada oculto, no llegues a ver. ¿Sí? Entonces la verdad es la que debe de guiar siempre nuestras opciones y nos debe de guiar al momento de usar nuestra libertad. La verdad. ¿Sí? Perdón, es que ahorita la historia, no puedo pensar a pensar es que de acuerdo a quien lo escriba, ¿no? Porque si hay una guerra de Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Con México, una cosa va a platicar de Estados Unidos y otra cosa va a platicar de México, ¿no? Pues también ahí la verdad es según como la vean cada quien, o nada más es una sola. No, una sola verdad. Pero cierto, hay un dicho en la historia que sí, ¿verdad? La verdad es de quien la cuenta y la verdad es de los vencedores. Pero, pues es un dicho. Hay que revisar si realmente es verdad. ¿Sí? Hay que revisar si realmente es verdad. Fíjense, por ejemplo, ahorita estoy teniendo así un contacto, una relación muy interesante con un señor que se dedica a investigar sobre música. Y es muy agradable, de hecho es maestro investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y da conciertos aquí y allá, y ya lo invité para la fiesta patronal, que nos deben presentar. Y ya veo que si no necesitamos un piano, pues él le un piano que nos preste, pues se agradeceríamos. Entonces, un día que platicamos, me decía que en el convento, ex convento de Guadalupe, no sé si lo conocen, el Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas, es muy bonito, es muy interesante. Entonces ahí se conserva gran parte del acervo de lo que los franciscanos ahí tuvieron. Es un convento que se fundó en el siglo XVIII, si mal no recuerdo. Y dice que una vez, bueno, que él conoció a la directora del museo, y entonces que le dijo a él que si le apoyaba catalogando las obras musicales que ahí tenían guardadas en el archivo del museo. Y él dijo, sí, te ayudo. Y le dijo, pero no te vamos a poder pagar, o sea, no hay presupuesto para darte una remuneración económica. Dijo, no importa, a mí me gusta, me encanta hacer ese trabajo, para mí es un honor incluso entrar en contacto con el acervo histórico, ¿no? Se puso a investigar, se puso a catalogar, se puso a ordenar los archivos musicales. Y dice que por ahí se encontró una misa compuesta, o sea, musicalmente se habla de obras para la misa. Y entonces, una misa incluye el Señor ten piedad, el Gloria, el Aleluya, el Cordero y creo que nada más. No, el Santo también. Y antes también incluía el Credo. Y ya los otros son cantos variables, el de entrada, el repertorio y el salud. Y dice que se encontró una misa, dice, de un religioso que vivió allí en Guadalupe, Zacatecas, que la escribió y se perdió. Pero él la compuso y era para la casa en Guadalupe, Zacatecas. Entonces dice que él fue a dar un recital a no sé dónde y ahí la tocó. Esa no, una obra fabulosa. Y luego me dijo él así con asombro, dice, empecé a buscar los datos del religioso que la escribió y si obtuve, no me acuerdo si la fecha de nacimiento. Y luego investigando tuvo cuándo murió, pero le batalló mucho y decía, yo quisiera saber más datos de él, porque si un religioso dice,
cómo fue capaz de componer esa obra musical tan maravillosa. Y ya hace poco otra vez platicaba con él. Yo a mis adentros decía, bueno, otro día que tenga oportunidad para platicar y decirle que la Iglesia, una de las mentiras históricas que nos ha acompañado a lo largo de los últimos 2 siglos es de que es retrógrada. Cuando uno escucha hablar de la Edad Media, ¿qué pensamos? Y la Iglesia oscurantista, ¿verdad? Cuando la Iglesia fue la que mantuvo la cultura durante todo ese tiempo. ¿Qué pasó en la Edad Media? Maestros de historia, ¿qué pasó en la Edad Media? Pues, después de los dos ¿Cuál reyes, después? ¿Cuál es el término de la que Edad con Media? los papas eran los que los ponían. Pues fue la evangelización de todo Europa, ¿no? Porque la Edad Media fue cuando cae el Imperio Romano, cuando se parte los ¿Por qué cayó el Imperio Romano? por la invasión de los bárbaros. Eso, la invasión de los bárbaros. ¿Qué pasa? El Imperio Romano abarcaba prácticamente todo el Mediterráneo. Sí, ya una vez les expliqué que existía el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y la Iglesia también tomó esa connotación de Oriente y de Occidente. ¿Sí? Resulta que los bárbaros venían del norte de Europa y desde Rusia, por arriba, y empiezan a invadir. Primero cayó el Imperio Romano de Occidente, que es toda la parte que corresponde ahora a Portugal, a España, Francia, Italia, toda esa parte. Y entonces, ¿qué pasó? Se crean los pequeños feudos en un primer momento. ¿Cómo lo hacen? Se alían varios terratenientes, bueno, pues tenían sus ranchos. Y entonces, para protegerse de la invasión bárbara, se alían, pero había uno que siempre tenía más dinero. Entonces, ese se convierte en el señor feudal y después pasa a ser como el rey de la villa. Entonces, él era el que les patrocinaba, vénganse, únanse a mí. Y yo patrocino, yo pago para que tengamos un ejército y para además construir las murallas. En Nueva Europa, muchas ciudades toda la fecha conservan esas murallas medievales. ¿Sí? Exacto. En las murallas, entonces protegían a los pobladores de dentro de la invasión de los bárbaros. ¿Quién mantuvo la cultura dentro de los feudos de la Iglesia? Fue la que estuvo transcribiendo todo ese tiempo que duró la Edad Media. ¿Sí? Fueron como 9 siglos. Estuvo transcribiendo, y los monjes se dedicaban a los amanuenses a transcribir los libros. En primer lugar, alguien que apareció en la Biblia es el libro más reproducido de la historia de la humanidad. Pero muchos otros libros de la filosofía, de las artes, todo eso lo transcribían los monjes, era parte de su actividad. El hora de la hora de San Benito son 8 horas de trabajo, 8 horas de oración, 8 horas de descanso. Entonces el trabajo algunos iban a centrar, pero a otros les tocaba escribir en los tiempos en que, por ejemplo, ahorita en invierno, los monjes no salen a cosechar, ¿verdad que no? ¿A qué se dedicaban? Pues cuando estaban en su pupitre, hemos visto fotos, vean el libro del nombre de la rosa y se ve y están transcribiendo los libros, ¿sí? Para que pasara. Entonces la Iglesia fue la gran promotora de la Iglesia. La primera universidad, la primera, La raíz de las universidades, todas nacen en torno a la Iglesia. En torno a la Iglesia. ¿Quiénes fueron los que hicieron los grandes descubrimientos de que la Tierra era redonda? Todo eso fue gente de Iglesia. Sí, es cierto que la Iglesia, como institución, en un momento, acuérdense por la idea que tenían de los escritos bíblicos, que la Tierra era plana. Y sí es cierto que les dijeron, cállate. Pero, es que era el entendimiento, ¿no? O sea, de aquellos entonces. sí, Ya lo he visto, nadie la había visto desde. ya lo sabían de escribir también. ¿Sí? Y también la cuestión de la genética, más con Mendel, que también era monje. ¿Sí? Entonces es una mentira histórica que nos siguen contando y que siguen platicando en las escuelas. Entonces, y luego salen los niños, los adolescentes de ese ambiente y pues ya no quieren venir a misa, ¿verdad? Entonces que la Iglesia nos promueve. Cuando, por ejemplo, uno de los grandes acérrimos de la Iglesia
es la música sacra. Por eso les digo, este señor, a mí me hace interesante que esté descubriendo eso, pero todavía no alcanza a captar. Todavía no alcanza a captar. La otra vez me dijo, oiga, padre, una pregunta de izquierda. Sí, dígame. Dice, ¿usted hace el oficio divino? Le dije, claro, le dije, tenemos la obligación de rezar y son 5 horas al día que yo tengo que rezar. Y luego dice, dice, es que para nosotros es fundamental y básico eso, porque la música sacra en gran medida se escribió para el rezo del oficio divino. Ustedes conocen el canto gregoriano, ¿verdad? Sí. Gran parte del canto gregoriano se escribió, se inventó para el rezo del oficio divino, es decir, la liturgia de las horas. Si quieren venir a misa aquí a las 8 de la mañana, terminando rezamos la liturgia de las horas, ese es el oficio divino. ¿Sí? Luego, les digo, uno se quiere guardar las escrituras cuando vamos a las ceremonias de boda, de 15 años, y quieren tocar de entrada pompa y circunstancia. No, o sea, es muy bonita, pero no es para la misa, es para la fiesta. ¿Sí? En la iglesia tenemos una música preciosa para cada momento de la misa. Dios es uno de los grandes acervos de la iglesia. Conozcan la música sacra, es muy bonita. Muy bonita. Ahorita en Navidad, por ejemplo, los villancicos. Es una cosa preciosa y que nació también en el contexto de la iglesia católica. Es bien curioso que luego hay quien festeja la Navidad sin Dios. Bueno, pero el mismo título, el mismo nombre, Navidad, se deriva de Natividad, que estamos celebrando. Hasta los chinos cuentan los años, luego hablan del calendario chino y todo, pero para moverse a nivel mundial, ellos tienen que aceptar el calendario cristiano. Nosotros, aunque esté equivocado, porque ya se descubrió que está 5 años, tiene 5 años de imprecisión, estamos contando el 2017, después del nacimiento. ¿Sí? Vemos como cristianismo ha impregnado toda la cultura a nivel mundial, aunque en Europa hayan dicho no, negaron así oficialmente, hicieron un promocionamiento y dijeron que Europa no tenía nada que ver con el cristianismo. Que digan que no, ahí está. ¿Sí? Entonces, mucha atención, ¿verdad? Ahí está la verdad, la historia, perdón, subjetiva, pero hay que buscar siempre la objetividad. Lo mismo sucede con la conquista de América. Hay muchas mentiras que se han contado, muchas verdades que sí se han dicho, pero han resaltado lo negativo y lo positivo. ¿Sí? Siguiente párrafo. La relación entre la libertad y la verdad tiene una clara consecuencia en el campo de lo social, ya que las libertades individuales sin la orientación de una verdadera común convergente conducen a la opresión a manos del fuerte que se impone tan solo en nombre de la fuerza. Entonces, a nivel social, tiene que estar presente siempre la verdad. Entonces, en lo social, podemos percibir cuando alguien tergiversa, cambia, oculta para dominar a los demás. Y ahí tenemos ejemplos bien claros a nivel mundial, presidente de nuestros vecinos. Que después que va a hace como 3 años que fui a Austin también, como una tienda y mucha gente en la caja. Pues se burló porque veníamos de México y dijo, ay, su presidente nadie lo quiere. Y le digo ahora a mi amiga, le digo, bueno, no decir otra vez que sí. Y yo digo, ¿quién era el loco? Y digo, no, lo tenés que está haciendo a nivel mundial ahora con lo que hizo de reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. No, a nivel diplomático es una bomba. Entonces ya sale una serie de críticas, de reclamos de países de origen musulmán, de tradición musulmana, pero también países de tradición cristiana. Italia, Francia, Inglaterra, todo el mundo ya reclamamos. Pero no se puede y entonces, aprovechando su postura, está ocultando
de comillas, la verdad, o muestra lo que él quiere. Y otro caso muy claro, pues es el de Corea del Norte, ¿verdad? Que también ocultando la verdad, está dominando a su pueblo y lo está llevando al desastre. En el caso de eso de Donald Trump, que, bueno, o sea, reconoce a Jerusalén, ¿no? Que pues, también hay gente musulmana que lleva años ahí, ¿no? O sea, son de ahí, pues. Sí, es que Jerusalén era, ya habíamos comentado algo de esto, sí, decíamos que cuando se crea artificialmente el Estado de Israel moderno, ya vivían ahí los palestinos. Los palestinos le dijeron, miren, nosotros, ONU, por decirlo de alguna manera, porque creo que en ese entonces estaba no nace la ONU, nosotros reconocemos, le damos este territorio a los judíos para pagarles un poquito todo lo que hizo Hitler. Sí, pero los palestinos. Y entonces Jerusalén era parte del territorio palestino y con la guerra, mencionábamos otra vez, los trasladan, sí. Y los, ¿cómo se llaman? La parte que está de arriba en Gaza. No, Gaza está hacia el sur. La Cisjordania también era Palestina y también hasta ahí se metían. Y ese es el pleito, ¿verdad? De que los palestinos han venido luchando para que se reconozca el país Palestina. De hecho, Estados Unidos se molestó porque hace poco ya se le reconoció a Palestina, que es un país Una ciudad sin territorio bien definido, ¿verdad? Porque luego las ciudades, de manera así como lunares, se le reconocen como parte de Palestina. Belén está, de hecho, está amurallada, de hecho no está barrillada. Para entrar a Belén tienes que pasar por un puesto militar y para salir tienes que pasar por el puesto militar. Nazaret es ciudad palestina también, pero esa no está amurallada todavía. En Maús me parece que ya está cerca de también ciudad palestina. Entonces es bien curioso que son dos países conviviendo en el mismo territorio, pero diplomáticamente, hay que distinguir diplomáticamente, los países habían reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Sí? ¿Cuál era la capital? Tel Aviv. Tel Aviv. Y por eso Estados Unidos tenía su embajada en Tel Aviv. El Donald Trump, después de que hizo eso y por todas las críticas que se desataron, al siguiente día, en su cuenta de Twitter, me parece, pone una serie de videos donde sus antecesores hablan de este tema y dicen que ellos van a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Yo lo vi en un noticiero y luego en el noticiero dijeron, sí, dice, pero Donald Trump se le olvida que una cosa es la campaña, ¿verdad? Y que se usa la demagogia y que está permitido en Estados Unidos. Aquí no nos gusta, pero también le gustan mucho. Y otra cosa es lo que ya hacen cuando llegan a ser presidentes. Y se llaman que en sus campañas, Barack Obama y aquí más sacaron a Bill Clinton. Bueno, el nombre de los otros, como 4 o 5. Bush, creo que a los dos Bush. Aunque ellos en la campaña dijeron eso, cuando yo fui presidente no lo hicieron. Porque diplomáticamente es un error tan así que está causando mucha controversia y violencia. Entonces, vemos ahí como el uso inadecuado de la libertad, sobre todo la manipulación de la verdad, tiene implicaciones a nivel social. ¿Sí? o sea, y quiere hacer eso, pues viendo, ¿cómo se llama? El consulado, la embajada, ¿no? Embajada. Es que es un signo de que Estados Unidos está reconociendo como capital de Jerusalén al trasladar su embajada de Tel Aviv. Es un signo. ¿Por qué no puede tener una embajada en Palestina? Bueno, en el territorio palestino, que no tienen. Pero supuestamente Estados Unidos ha sido mediador en los conflictos en Tierra Santa. Entonces, ya los palestinos hoy lo desconocieron, pero en Estados Unidos ya no es mediador en los conflictos de palestinos y judíos. Le conviene más estar con los judíos, bueno, con la gente de Israel. Así nada más que a nivel diplomático se interpreta lo que ya se ha venido viendo con Donald Trump, ¿no? Que es racista, que es... O sea, él hace esa división entre los blancos y las otras etnias
Entonces, pues, eso no es favorable para el país de Estados Unidos a nivel mundial. En el panorama mundial, Estados Unidos queda muy mal con ese tipo de decisiones. Pero lo hizo el presidente, el que ellos eligieron. Que ellos votaron. Fíjense, por ejemplo, en el lado musulmán, el país que ha sido aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo es Turquía. Y Turquía hoy encabezó una asamblea de los estados islámicos, y Turquía ahora está pidiendo que a nivel mundial se reconozca Jerusalén como la capital del Estado palestino. Y entonces Turquía ahí ya le está dando la espalda a Estados Unidos, que había sido un aliado muy importante en el mundo islámico. Bueno, vamos a terminar con los dos últimos párrafos. Esta relación entre libertad y verdad destaca la moral como un camino del seguimiento de Cristo, porque si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es el lema de la Universidad de... ¿Alguien sabe? Iberoamericana, la Ibero. No, es de la de Guanajuato. La verdad nos hará libres. Es mi universidad. Está en la de Guanajuato, tiene la misma lema, entonces sí. En la persona de Jesús, el Cristo, el creyente, descubre la verdad porque Él se presenta como tal. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así la libertad moral como libertad fundamental es por consiguiente la autorrealización de la persona en la donación total de sí misma al absoluto, es decir, en la caridad. Autorrealización que es respuesta positiva y activa a la gracia de Cristo y que se expresa a través de las opciones particulares por los valores morales. Es muy interesante, es muy bonito. Cuando uno hace la opción fundamental, y eso implica renunciar a muchas otras cosas, uno ahí expresa su máxima libertad. Por ejemplo, el caso nuestro, el momento en que descubrimos nuestro llamado a la vida consagrada del sacerdocio, pues esto implica el renunciar a formar una familia, a tener una esposa, y el renunciar a eso, hay gente que no lo consigue, ¿verdad? Es imposible. Pero es porque está iluminado por la verdad fundamental y por nuestra visión fundamental de vida. Y eso nos lleva a la renuncia de lo otro. El hecho de que nos sometamos a la jerarquía y a la obediencia, podría decir uno, bueno, pues es que le están quitando libertad. No. O sea, yo mi libertad la he ejercido en el momento en que decidí responderle al Señor en este llamado. ¿Sí? Luego, a mí me tocó ser formador en el seminario. Yo les digo a los muchachos, nadie me ha engañado aquí al seminario, ¿verdad? Para que no vengan con cosas de que no, es que yo no sabía. ¿Cómo no? Por eso está el proceso de formación. Y en este proceso de formación, poco a poco van viendo que son capaces para responder al Señor. Van haciendo el discernimiento también de si realmente es su vocación. Entonces, la libertad se expresa desde el momento en que uno le dice al Señor que sí. Acá dice, la verdad nos hará libre, que Jesús es el que nos hace libre cuando nos dejamos. Nunca lo he entendido. ¿Por qué hablamos de que Juan el Bautista es mártir por Jesucristo? Cuando él nunca, cuando lo están matando, dice viva Cristo Rey. ¿O sea que no? No. ¿Por qué decimos que Juan el Bautista es mártir por Jesús entonces? Porque él defiende la verdad. ¿Sí? En el momento en que él defiende la verdad, está defendiendo al mismo Jesús. Entonces, camino, verdad y vida. Entonces, a Juan el Bautista, ¿por qué lo matan? Por echarle en cara a Herodes, que se casó con la esposa de su hermano, que está casado con la esposa de su hermano. Y a la mujer le molesta y le agarra mucho odio, y cuando haya la oportunidad, cuando le dice le baila y le gusta el Herodes, y el otro imprudentemente dice, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Igual la muchacha con la mamá que le impura, le dice, pide la cabeza con botas. Entonces Juan muere como mártir de la verdad.
por lo tanto muere como mártir pretendiendo a Jesús. Los santos inocentes también, y tampoco mueren dando el evangelio sobre ellos. Sin embargo, dan su vida sin saberlo por Jesús y por eso nos recordamos como santos inocentes. ¿Sí? Vamos a terminar. Muchas gracias. Damos gracias, Señor, por todos los beneficios que aquí de todos y los de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde nosotros ustedes y permanezca para siempre.